También siempre estamos atentos a lo que ocurre, por ejemplo, con estas conmemoraciones de los días internacionales que nos dan pie para tener diálogos importantes, por ejemplo, en torno al abuso sexual infantil. El 19 de noviembre recién pasado se conmemoró el Día de la Prevención de este tipo de delitos y por eso queremos hablar hoy con la comisaria Marisela Medina de la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales de la PDI aquí en Concepción. Gracias, comisaria, por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, Luis, Camila, por la invitación, por la posibilidad, ¿cierto?, de difundir y educar a la población en relación a estos temas que son tan importantes y que nos han afectado, ¿cierto?, desde tiempos inmemoriales. Lamentablemente, y hoy, sí. Sí, con mucha más fuerza. Bueno, sabemos que cualquier tipo de abuso sexual o incluso violación duele, obviamente, a una sociedad, a un país, más obviamente a las víctimas y sus familias, pero sobre todo duele mucho más o impacta mucho más cuando están destinados o son víctimas niños y niñas y adolescentes. Desde la experiencia de la Policía de Investigaciones, las denuncias que reciben, la realidad que les toca vivir, ¿cuál es la realidad precisamente de este tipo de denuncias y de abusos en nuestro país? Mira, la verdad es que este es un fenómeno bastante dinámico. No tenemos cifras tan exactas porque siempre hay una cifra negra que se llama, claro. ¿cierto? Y que tiene que ver con aquellas denuncias o con aquellos hechos que no se denuncian por diferentes motivos. Pero podemos señalar, por ejemplo, de acuerdo a un estudio que realizó la Fundación Amparo y Justicia y que evaluó de manera transversal, ¿cierto?, las denuncias, que ya para el año 2022, por ejemplo, que es la última cifra que tenemos en concreto, la mayor prevalencia se da justamente en el delito de abuso sexual a la población menor de 14 años, lo que ciertamente es una cifra muy preocupante. Hablamos de alrededor de 18.000 niños, niñas y adolescentes que fueron afectados por ese delito y que fueron denunciados durante ese periodo. Por ende, consideramos además que existe una cifra negra que no está denunciada, cifra que obviamente aumenta estos 18.000 y algo, lo que por supuesto no deja de ser una cifra alarmante y que estamos abordando a nivel como Ministerio Público, ¿cierto? Y nosotros como coadyuvantes del Ministerio realizando las investigaciones correspondientes. Sí, eso sí, consideramos únicamente las denuncias que hacen los niños y niñas que son víctimas de este tipo de delitos en un periodo de tiempo cercano a la comisión de los hechos, porque también acá no podemos contemplar a aquellas personas que en su vida adulta pueden denunciar que fueron víctimas de abuso sexual infantil en su vida, en su infancia. Ahí ya tenemos otra cifra, ¿cierto?, que queda un poquito oculta respecto de este tipo de delitos y que se conoce muchos años después. Ahora, respecto de aquellos niños y niñas que están pasando por un proceso como este, comisaria, yo creo que ahí es importante justamente lo que usted decía, ¿no?, esa educación a la población. ¿A qué tenemos que estar atentos como adultos responsables, como parte del entorno de los niños y niñas, madres, padres, abuelos, amigos de la familia? Porque lamentablemente, y así también lo indica la estadística, cuando ocurren este tipo de hechos, justamente el victimario está en ese mismo círculo cercano del menor. Sí, como tú lo señalas, Camila, las estadísticas nos indican, ¿cierto?, que la mayor parte de los victimarios en este caso pertenecen al círculo cercano de los niños, niñas y adolescentes. Ya, no solamente, digamos, de la familia, sino también del entorno más cercano. Alrededor de un 70% superior a ello corresponde a este tipo de vínculos. Ya, y por tanto debemos estar atentos justamente a aquellos signos o síntomas que van presentando los niños. ¿Ya? Mira, la verdad es que no hay un patrón único, un patrón que sea estable respecto a estos signos y síntomas. ¿Ya? Estos van a depender de múltiples factores. Estamos hablando de niños, podemos hablar de niños, ¿cierto?, del primer grupo etario, hasta los 5 años. Después estamos hablando de un grupo etario, ¿cierto?, de los 5 a los 10 años, hasta los 14 y de ahí a los 17, que es más o menos la población que recibe o que, de acuerdo a las estadísticas, son más vulnerables
respecto a este tipo de agresión. Por lo tanto, los signos y síntomas están muy asociados a justamente la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentran, el entorno en que están insertos, ¿ya? Claro. Y las dinámicas propias, ¿cierto?, de cada una de las edades. Pero sí hay algunos signos a los cuales nosotros podemos atender y que pudieran darnos ciertas señales, ¿ya? Que si bien no son como exclusivos de delitos sexuales, sí, en la medida que se van presentando con frecuencia, nos tienen que llamar la atención. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si nosotros observamos síntomas, hablemos de los síntomas físicos primero, ¿ya? Síntomas físicos como dolor abdominal, dolor pélvico, tener heridas, laceraciones o algún tipo, ¿cierto?, de infección a nivel de los genitales, ¿ya? Claramente una infección urinaria, por ejemplo, a repetición, que si bien puede estar asociada a otro tipo de afecciones, en la medida que son repetitivas, también nos tienen que llamar la atención y pudieran ser un signo que nos esté mostrando algún tipo, digamos, de abuso sexual. ¿Ya? Hay otros signos también, por ejemplo, como los trastornos alimenticios, que muchas veces nosotros podemos asociar en la adolescencia, por ejemplo, a otro tipo de situaciones, pero que también pueden ser resultado de este tipo de trastornos. ¿Ya? Un abuso sexual, ¿cierto?, a repetición va a generar, obviamente, una serie de otros síntomas como la culpabilización, ¿ya? Que muchas veces eso genera mucha ansiedad, ¿ya? Y puede llevar también a la población adolescente especialmente a generarse autoagresiones. Cuando nosotros empezamos a ver cortes en los brazos, en las piernas, que son una forma de alguna manera de liberar esta angustia que va generando, ¿cierto?, esta culpa y esta necesidad, digamos, de descarga de los diferentes sentimientos que se generan al interior de una persona que está sufriendo abuso. Sí, claro. ¿Ya? Pensemos que un niño, niña, adolescente está inserto, ¿cierto?, en un grupo y que dentro de este círculo cercano está siendo agredido, cuando en realidad estas personas debiesen ser los protectores, ¿ya? Porque los adultos estamos llamados a proteger a los niños y no al revés. Por lo tanto, se genera tal nivel de ansiedad que los niños buscan algunas formas de desprenderse de aquello, ¿ya? Y van mostrando irritabilidad, ansiedad, tristeza, aislamiento, y son justamente las personas también del círculo cercano quienes pueden observar esos signos y síntomas. No solo en la familia, sino también se da mucho en el establecimiento educacional, ¿cierto? Que es donde Muchas los veces niños parte también ahí. pasan mucho tiempo. Y por ende los educadores, acá la comunidad educativa en general, cumplen un rol súper importante en la detección de esta sintomatología. Sí, es verdad. Comisario, bueno, claro, es importante poner ojo a lo que usted nos está comentando, pero siempre teniendo en consideración que hay que ponerle atención a los niños y niñas siempre. Es lo que hacen, es lo que dicen, es lo que nos dicen también. Hay que estar atentos a aquello. Pero también quiero preguntarle, porque, bueno, esto es una vulneración de derecho, una vulneración de su cuerpo, pero también una vulneración a su inocencia, entendiendo que hay personas mayores de 18 años que aún así, pese a ser mayores, tener a lo mejor un criterio un poco más formado, tampoco denuncian de inmediato. Pero en el caso de los niños y niñas, por lo que uno ha leído, y ahí le pregunto precisamente cómo se desarrolla esto, porque ellos muchas veces normalizan estas cosas o estas conductas. Es normal, que no quiero graficar nada, pero nos podemos imaginar en casa. Entonces para ellos no les llama la atención conscientemente, pero van manifestando estas cosas inconscientes porque el cuerpo también o su mente también reacciona. ¿Qué hay con eso también? ¿Qué es lo más grave, siento yo también? Bueno, todo es grave, pero lo más grave es la vulneración de esta inocencia, hacerlo normal para ellos, incluso estas personas que los abusan también tienen ese discurso, o ese mismo no le cuentes a tu papá, o esto es normal, qué sé yo. ¿Cómo se desarrolla eso también? Sí, tienes mucha razón en eso porque el abuso sexual en general, cuando se da en este contexto, es parte de un proceso, ¿ya?, en que el abusador, ¿cierto?, va generando cierto vínculo con el niño o niña adolescente, ¿ya?,
va estableciendo una forma de relación en que va ejerciendo este poder sobre el niño a través del engaño, ¿cierto? A través de la presión. Pensemos en un niño pequeño en donde un adulto, ¿cierto?, se va acercando, le va ofreciendo cosas, va estableciendo un tipo de relación que en cierta medida lo hace dependiente. Pensemos que el adulto en este caso está tratando de satisfacer, ¿cierto?, un placer sexual, pero a través de la utilización del niño, y lo observa, ¿cierto?, como un objeto y no como un sujeto de derecho como debiese ser, ¿ya? Y en ese sentido esta relación que va estableciendo con el niño de alguna manera lo atrae, ¿cierto?, a través de diferentes estrategias que va a utilizar, y por eso es justamente que el niño va normalizando las conductas que va teniendo con esta persona, ¿ya? Y este sujeto utiliza además, ¿cierto?, el silencio, la amenaza o el engaño, y lo hace normalmente en ausencia de otros adultos que pudiesen observar estas conductas. Sí. ¿Ya? Estamos pasando, comisaria, por un momento particularmente sensible en Chile respecto de delitos sexuales. Hay una serie de investigaciones de alta connotación pública en torno a esta materia, y también ha surgido la conversación en torno al consentimiento. En estos casos, claro, hablamos de personas adultas, había ingesta de alcohol de por medio, se está también investigando la posible ingesta de otro tipo de sustancias, lo que no entiendo, no cambia en nada la percepción que uno debe tener respecto de la importancia del consentimiento, incluso en un estado de intemperancia o no. Pero con respecto de la educación de niños y niñas, ¿qué tan importante es hablar del consentimiento, enseñarles respecto del consentimiento, que nosotros como adultos ya entendamos lo que es el consentimiento en una relación interpersonal, en cualquier contexto, pero sobre todo en temas sexuales, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que lo que busca, ¿cierto?, en este caso el legislador, es, en el caso de los niños, ¿cierto?, la integridad en la formación de la sexualidad del niño. A diferencia del adulto, ¿cierto?, que nosotros lo que establecemos, lo que establece, ¿cierto?, como bien jurídico protegido es la libertad sexual, ¿ya? Nosotros como adultos podemos consentir. En el caso de los niños se entiende que ellos todavía no están moralmente desarrollados para ejercer libremente este consentimiento. ¿Ya? Y por ende, el Estado es el que se tiene que preocupar justamente de que eso se cumpla. ¿Ya? La educación en ese sentido juega un rol preponderante. Nosotros le enseñamos a los niños, ¿no es cierto?, primero a cuidar su propio cuerpo, ¿cierto?, a que nadie puede acceder a su cuerpo, ¿ya? Nadie puede tocar su cuerpo, solamente en ciertas circunstancias, ¿ya? Y ya cuando van creciendo es necesario instalar en ellos, ¿cierto?, esta visión de que son libres, ¿ya?, para ejercer ese derecho. Cuando nosotros hablamos de delitos sexuales también tenemos que hacer la diferencia porque hay varios, ¿ya? Estamos hablando de abuso sexual, ¿cierto?, con contacto en el caso de los niños pequeños, con o sin contacto, porque también el exponerlos a situaciones de connotación sexual también corresponde a un delito, ¿ya? No solo las tocaciones, digamos, en sus genitales, sino también, como te digo, este tipo de otras circunstancias. Cuando ya está más grande, ¿cierto?, podemos hablar de este consentimiento, pero siempre y cuando se den todas las circunstancias para que efectivamente la libertad sexual se haya explicitado, ¿ya?, este consentimiento del que se habla. ¿Ya? Entre los 14 y 18 años, por ejemplo, una persona puede consentir, ¿ya?, pero también existen circunstancias en las que, habiendo consentimiento, también pudiera cometerse algún delito. ¿Ya? Y eso es justamente cuando la persona, digamos, que mantiene la relación abusa de algún tipo de dependencia respecto de este adolescente.
Ya, ese punto es importante. Bueno, siempre partiendo de la base que hay cosas que le corresponde a la policía de investigación y otras no, como el que nos llame la atención que parlamentarios no quieran o tomen estos temas valóricos y no quieran que en el colegio se les enseñe, por ejemplo, de la protección de su cuerpo a los más pequeños y dicen, no, eso lo veo yo en la casa. Y en la casa al parecer no está pasando. Ese es un comentario personal. Pero lo otro también con respecto a lo que pasa con los adolescentes hoy día, redes sociales, hemos visto casos lamentablemente de niñas, porque son niñas, de 14, 15 años, que a través de las redes sociales, a través de aplicaciones de citas, se contactan con adultos, empiezan a generar una relación, un vínculo, y por ahí, claro, los adultos dicen, pero ella consiente, o ella me dijo que sí, o estamos saliendo. ¿Qué con eso, con esa línea tan delgada también entre lo que los padres podrían decirle, no, tú no puedes salir con alguien mayor de 18 años? O ya, ok, autorizo a que salgas con un joven de 18 años, poniendo ciertas reglas o qué sé yo. Pero hay temas legales también de por medio. ¿Cómo se debe desarrollar esa conversación en casa de un adolescente y sus posibles relaciones con personas mayores? Bueno, las sociedades van cambiando, ¿cierto? Y los bienes jurídicos protegidos también. Ya cada sociedad tiene sus valores y son los que, en este caso, ¿cierto? La Constitución y las leyes van protegiendo y van estableciendo. En ese tipo de transformaciones nosotros también tenemos que ir incorporando esta nueva forma de comunicación. Y en el caso de los adolescentes, el uso de las redes sociales, ¿cierto? Y de las diferentes plataformas ya es parte de la cultura, está instalada y por ende hay que aprender a hacer un buen uso de ellas. En el caso, ¿cierto?, del uso de estas plataformas, es importante, primero, que los padres tengan control respecto de cómo los adolescentes hacen uso de ellas, ¿ya? Y por lo mismo tienen que involucrarse y aprender también a hacer uso de ellas, ¿ya? No podemos controlar algo de lo que no sabemos. Por lo tanto, es importante que los adultos también se incorporen en este nuevo mundo, ¿ya? Ahora, sí existen delitos, ¿cierto?, que están también tipificados, que fueron incorporados justamente para comenzar a modular las relaciones que se están manteniendo. El hecho de que tú mantengas un contacto con un menor de 18 años, ¿cierto?, a través de la red, a través del engaño, efectivamente va a tipificar algún delito, ¿ya? Que eso ya es más tema, digamos, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen. Pero sí es importante saber que sí existe la tipificación, ya que eso es denunciable, que es necesario también generar prevención al respecto. Y, como decíamos, si bien a lo mejor los establecimientos tienen también la libertad de incorporar o no dentro de sus planes la educación sexual, según cuál, digamos, sea su visión, ¿ya? Pero sí en casa tenemos la primera responsabilidad. Por supuesto, comisaria. Ahora me gustaría conocer cómo funciona también en la interna la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, porque probablemente y lamentablemente es así, más de alguna familia se está enterando por estos días de una situación como esta. Más de algún niño o niña está tomando la decisión de contar lo que está viviendo, o incluso quizás una persona adulta está pensando también en denunciar lo que vivió en su infancia. ¿Qué protocolos se activan? ¿Cómo opera la Brisex en Concepción? ¿Qué es lo que pasa con estas familias? Porque también me imagino hay mucha incertidumbre, mucho temor de, bueno, ¿qué va a pasar si denunciamos? ¿Qué va a pasar con nuestro hijo, con nuestra hija, con mi nieto, con mi nieta? Bueno, lo primero, señalar que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de connotación sexual, ¿cierto?, que les afecte, o cualquier delito que les afecte a un menor de 18 años, es denunciable, ¿ya?, por parte de cualquier persona que tome conocimiento, ¿ya? ¿Vínculo directo o indirecto? Directo o indirecto, ¿ya? Y de hecho hay personas que por ley están obligadas a colocar una denuncia en caso de tomar conocimiento, ¿ya? Y eso está establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, que entre otras personas, por ejemplo, están los funcionarios públicos, los funcionarios de la salud, de un establecimiento educacional, ¿ya? Al momento de, ¿cierto?, tomar conocimiento, ellos deben, y existe un plazo también, para que hagan una denuncia. Ahora, en el caso de la población en general, como decía, cualquier persona, un tercero puede colocar una denuncia, ¿ya?
ya sea en Policía de Investigaciones, ¿cierto?, Carabineros o Fiscalía. Cualquiera de ellos está, ¿cierto?, mandatado para tomar una denuncia, están obligados a hacerlo en el caso de que se presenten, ¿ya? Dicho esto, también es importante señalar que desde la implementación de la nueva ley, la 21057, que regula, ¿cierto?, las denuncias y las entrevistas grabadas, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, también ellos pueden colocar denuncias sin la necesidad del acompañamiento de un adulto, ¿ya? Nos ha tocado, ¿cierto?, que adolescentes que han tomado la decisión se presentan de manera voluntaria. Y nosotros estamos obligados también, ¿cierto?, a tomar una denuncia y a darle continuidad, ¿cierto?, al protocolo. Ya luego de que nosotros tomamos conocimiento, ¿cierto?, y tomamos esta denuncia, nosotros informamos inmediatamente a Fiscalía. Esto con la finalidad de que se establezca dentro del periodo mínimo posible, ¿cierto?, la entrevista, que en este caso es una entrevista video grabada para los niños, niñas y adolescentes. ¿Y esa es única? Esa es una entrevista, Una. que puede ser en más de un episodio, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren también los niños, niñas y adolescentes. Pensemos que este es un tema tremendamente difícil, cuya decisión a veces cuesta mucho tomar, ¿ya? Por lo tanto, lo que viene a resguardar esta ley justamente es la victimización secundaria, ¿ya? Y se evalúan desde una unidad especializada cuál es la condición en que se encuentra el niño, niña, adolescente, ¿cierto?, si está en condiciones de prestar una declaración, si su participación es voluntaria, etc. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos, ¿cierto?, esta entrevista para luego darle continuidad al resto de las diligencias de investigación que desarrollamos nosotros como brigada. ¿Ya? Ahora, en el caso de que sea una denuncia por un hecho que ha ocurrido dentro de la flagrancia, es decir, dentro de las siguientes 12 horas de ocurrido el delito, hay diligencias que se realizan de propia iniciativa por parte de la Policía de Investigaciones. Y ahí quizás es importante recalcar cuáles son como las medidas que se deben tomar como prioritarias en el momento, ¿Cuáles ¿cierto? son? En principio, ¿cierto?, siempre debemos creerle a un niño. Siempre creerlo, acogerlo, ¿cierto?, y apoyarlo en relación al relato que está entregando. Luego de eso, ¿cierto?, resguardar también las posibles pruebas de las cuales nosotros podamos hacer uso posteriormente para hacer frente penalmente, digamos, y hacer persecución penal de la persona responsable. En ese sentido, no lavar la ropa, ¿ya? La ropa que fue utilizada en ese caso por la víctima, no lavar las partes íntimas, no ducharse, ¿cierto?, para poder obtener pruebas biológicas si es que pudiesen existir. La realización, ¿cierto?, de los exámenes posteriores, que eso ya queda a cargo, ¿cierto?, nuestro, nosotros trasladamos o acompañamos a la víctima justamente en los exámenes que son particulares, en este caso, para los niños, niñas y adolescentes o cualquier persona adulta que sea víctima de este tipo de delitos. Ahora también hay que recordar que desde el 2019 los delitos de abuso o de violación contra menores de edad no prescriben. No prescriben. Esto puede ser presentado en cualquier momento de la vida de una persona para que también nos explique aquello. Sí, justamente, entender que esto es un delito que afecta, bueno, estamos hablando de la libertad sexual, pero también genera un daño a la persona y también a su entorno. Y como muchas veces son afectados por personas cercanas, digamos, dentro, o se encuentran dentro del vínculo cercano del niño, muchas veces se hace difícil llegar a denunciar. Y esto se entiende, ¿cierto? Y lo ha entendido también así el legislador, ¿ya? Y por ende, antes, ¿cierto?, las personas pasado cierto tiempo cumplían 18 años y desde entonces los delitos comenzaban a prescribir según la gravedad. Si era un abuso sexual, ¿cierto?, 3 años, si era una violación, etc. Ahora se entiende que por las dificultades que genera y el daño que genera en las personas, estos delitos no deben prescribir. Por ende, cualquier persona que haya sido afectada en su infancia, por ejemplo, cumple 20, 30 años, puede igualmente denunciar ese hecho. Ahora,
claramente es más difícil obtener pruebas, ¿cierto?, que nos permitan a nosotros realizar la persecución penal. Pero se pueden denunciar y vamos a recurrir a todos los elementos que nos sean posibles, ya sean, ¿cierto?, pruebas testimoniales, biológicas o lo que podamos encontrar, de tal forma de darle tranquilidad a la población, ¿cierto?, en ese sentido. Comisaria Marisela Medina de la Brisex de la Policía de Investigaciones aquí en Concepción, en conversación con Matinal Nuestra Casa, muchísimas gracias por haber venido hoy. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Gracias por estar acá. Y ustedes también, pausa comercial y a la vuelta les seguimos agradeciendo por acompañarse con Canal 9 Video Televisión.